hace en Buenos Aires, que no es poco. Poema para Paula. Pequeño pibe porteño, potencia pura, puro potrero. Príncipe pretencioso puntual, pegó piba preciosa parece. Pilcha planchada puso perfume, piso parqué pulido pulcro. Paredes pintadas púrpuras, piano puesto pétalos partidos. Primero probaron pilsen, picaron palitos papa pizza, pusieron pop, pusieron punk. Prince Pulp Pigs Pistols, prendieron porro, partieron pepa. Play, película pirata premiada. Piropo poético pusieron primera, pelaron pieles pálidas, pintó polvo. Pecaron porque pudieron. Peinaron pelos pantén plantinados. Palparon pómulos parados. Pasaron página, proyectaron. Pensaron propuestas prometedoras. Programaron planes, pasearon por Pompeya, por Palermo, por Padua. Pisaron pasto paralizados. Practicaron parkour, ping-pong, paddle. Pifiaron, pelearon, pudrieron, pausaron. Pudieron perderse, pero pasó. Parpadearon, pistearon. Pararon por pueblos. Puerto Pirámides, Purmamarca, pasaron Paraguay, Potosí, Perú. Primerearon Polaroid, perpetuaron peces, perros, pájaros, playas, puentes, parripollos. Postales paradisíacas, pintorescas, paisajes, pasteles perfectos. Primavera pronta, perenne, paz, plena, purificadora. Picantes poderosos prefirieron protestar por propagandas profanas, pegaron panfletos por pasajes, pintaron propiedades privadas. Patéticamente perversa policía profesional presionó, pum, pum. Pateó pechos, panzas, piernas, pisó parietales. Pequeño pibe prendió pucho, prendió patrullero. Piba preciosa perdió, parto prematuro, pegó peste, pudo proseguir. Pero patinaron puta plata por partir para Portugal, París, Polonia, pendejada, pánico, pobreza, perdición. Por prejuicio, parecen pésima pareja, peligrosos, pesados, penosos. Pero por principio, pareja piola, pasional, pícara, pilla profunda. Bien, el poema que les acabo de leer pertenece a Lucas de Caro. Poeta talentosísimo que tuve la oportunidad de conocer hace unos 15, 20 días atrás cuando fui invitado por mi amigo Tete Romero al Centro Cultural de la Poesía ahí sobre Avenida Corrientes a un encuentro precisamente de música y de poesía en una sala ahí que se encuentra en la planta baja del Centro Cultural. Aparte, Lucas es hincha de ferro, así que es verdolaga. A manera de presentación, mi nombre es Lucas de Caro. Nací hincha de ferro el 26 de marzo del año 1992 en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Soy hijo de madre peruana y padre argentino.
Colecciono fotos de carnet. Después de licenciarme en publicidad en el año 2014, comencé a trabajar como redactor y a pasear por talleres de creatividad, narrativa y guión hasta encontrarme con la poesía en 2022. Actualmente vivo en Montecastro con mis 2 gatos y formo parte del taller Un sapo intuitivo de Javier Roldán. La segunda cosa más linda es mi primer libro. Y este poema que te acabo de leer, Poema para Laura, integra esta obra prima de este chico, vuelvo a repetir, talentoso. Realmente este libro se puede, si lo querés adquirir, ¿no? Porque hoy día, producir un libro y publicarlo, llevarlo a impresión, es un gran esfuerzo. Se llama La segunda cosa más linda. Ha sido editado por Editorial Patronos. Lo buscas por internet, Editorial Patronos. Vuelvo a repetirte el título, La segunda cosa más linda. Y los podés encargar y comprar por ahí. Esta editorial tiene el local de retiro del libro en Avenida Pueyrredón y Avenida Santa Fe, previa coordinación. Y hacen un descuento sobre el precio del libro por transferencia, si lo pagas con transferencia o depósito. Bueno, realmente me encantó este poema. Lo tuve en mi cabeza durante 15, 20 días. Lo quería compartir previo permiso que le pedí al autor del mismo, que por supuesto está escuchando nuestro programa y al cual lo felicito y abrazo muy fuertemente, y que lo vamos a traer acá para charlar en una nota, en una entrevista. Ya lo vamos a ir armando. Bueno, ahora sí, empezamos a dar comienzo formal a este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, con nuestra cortina musical. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Bueno, muy bien, ahora estamos en el aire con este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, con la emisión número 434. Y por si no lo saben, mi nombre es Martín Álvarez Pereira, y el programa de hoy va a estar constituido en su segunda parte, con una conexión que estamos haciendo con la capital de nuestra hermana República del Paraguay. La ciudad se llama Asunción del Paraguay, con un brillante periodista de investigación y además defensor de los derechos humanos, que en un país que comparte junto con el nuestro
la violación cotidiana a este tipo de derechos. Me estoy refiriendo al señor Fabricio Armella, con el cual vamos a tener el gusto enorme de compartir una hora para que nos ilustre acerca de la situación en ese país con el cual tenemos vínculos históricos, y afectivos, familiares y culturales muy, pero muy importantes. Recordemos que durante el siglo XIX, durante el Paraguay, en el territorio de lo que es el Paraguay, que era mucho más amplio en su momento, o en parte de su territorio, se desarrollaron las famosas misiones jesuíticas. El Paraguay tiene una gran cultura, que es la cultura tupí guaraní, que fue una de las culturas más desarrolladas que hubo desde el punto de vista de las culturas precolombinas, por definirlas de alguna forma. El Paraguay, nacido a su vida independiente, digamos, constituyó un modelo de Estado nacional, autónomo, independiente de los poderes colonialistas de ese momento, en el siglo XIX, por sobre todas las cosas, representado por el Reino de Inglaterra, a través de dos grandes estadistas, como fue el dictador Francia, y su hijo, don Francisco Solano López, ¿verdad? Que desarrollaron un Estado moderno, progresista, economía cerrada. Fue el primer país que tuvo telégrafo, industria armamentista, fabricaba sus propios cañones, y ferrocarril. Fue un país que tuvo universidad autónoma y que contrató a los mejores profesores de universidades europeas, a los cuales les pagaba muy bien, para desarrollar un sistema educativo realmente popular, digamos, y esto fue un mal ejemplo para Inglaterra y sus socios de ese momento, que realmente cometieron un verdadero genocidio con este pueblo durante el siglo XIX, conocido en la Guerra de la Triple Alianza, donde lamentablemente participó nuestro país en connivencia con el Uruguay y el Imperio del Brasil, y que terminó destruyendo, después de una guerra cruenta de 3-4 años, a la sociedad paraguaya, que nunca más se pudo reponer, a punto tal de que sobre el final de la guerra los niños engrosaban las filas del ejército y se ponían barbas postizas o se pintaban con carbón la cara, y por eso en el Paraguay, el 16 de agosto, que fue en esta batalla en donde 3.500 niños fueron fusilados por 20.000 soldados del Imperio brasileño, en el Paraguay se festeja el Día del Niño en homenaje a estos mártires el 16 de agosto de cada año. Luego el Paraguay vio reducido su territorio, que parte del territorio se lo quedaron los vencedores, por supuesto, y luego ya sobre el siglo XX también sufrió una sangría por intereses multinacionales relacionados con el negocio del petróleo, en donde Paraguay se enfrentó, el pueblo paraguayo lo enfrentaron con el pueblo boliviano en la famosa guerra del Chaco paraguayo, que no hizo más que agudizar los problemas de dependencia económica de este país, con el cual, te repito, en la Argentina, entre nacidos, descendientes, emigrantes,
La Argentina tiene una comunidad guaraní en su territorio de 2 millones de descendientes de paraguayos, ¿no? Así que, bien, vamos a estar hablando de todo esto con nuestro amigo Fabricio a partir de las 19 horas. Bien, y vamos a dar inicio al tratar de hacer un recorrido o analizar los hechos más importantes que acaecieron en esta semana. Finalmente terminó el escrutinio final a nivel nacional de la última elección que atravesamos en la Argentina, y en el distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, donde habitan 17 millones de personas. El triunfo electoral fue exiguo de La Libertad Avanza, fue tan solo por 29.354 votos. Es decir, que el candidato Santilli pudo arrastrar 3.649.988 sufragios, mientras que la lista o la boleta de Fuerza Patria con Jorge Tayana obtuvo 3.620.634, lo que significa una diferencia entre ambas fuerzas del 0,0002%. ¿Estamos? Los muchachos de Milei se apresuraron el mismo domingo con un gran golpe de efecto para pintar de violeta lo que en realidad a algunos sectores correspondía fuera con el color azul. Mientras tanto, y de esto no hubo denuncias de fraude, digamos, electoral, la vida continúa, la política sigue produciendo sus hechos, y el gobierno adelantó cambios en el gabinete que se dieron antes de la misma elección, con el ministro de Relaciones Exteriores y con un avance declarativo de Cunio Libarona, que se iba del Ministerio de Justicia. Estos cambios digamos, fueron acompañados por otros en los últimos días, antes de la asunción de los nuevos diputados, que se va a producir en diciembre, tengo entendido. Y bueno, y tenemos como nuevo jefe de gabinete al que se desempeñó hasta hace pocas horas atrás como vocero presidencial, el señor Manuel Adorni, que reemplaza a Francos, que seguramente algunos hablan de problemas de salud, tuvo varias internaciones durante este año, y seguramente lo van a premiar por su labor con algún destino diplomático en algún país, bueno, donde él se pueda sentir cómodo. Me imagino por ahí que, dado su apellido y su dominio del castellano, lo podrían destinar a España, digo yo, ¿no? No sé, en fin, bueno, Diego Santilli, el Colo, ha desembarcado en el Ministerio del Interior y reemplaza al blef que fue Lisandro Catalán, que apenas fue ascendido de viceministro a ministro del Interior y que duró, qué sé yo, un mes en el cargo. O sea que tendrá a cargo la relación con los gobernadores de las provincias. Un hombre, me parece, más ducho, más político, más flexible, con mejor muñeca y diálogo que su antecesor, que era prácticamente un desconocido, y que tiene, ya se ha puesto, digamos, en contacto con los gobernadores, y que tiene la función, entre otras cosas, de lograr nuevas mayorías con los nuevos diputados de los nuevos proyectos que prontamente se van a enviar al Congreso de la Nación, los proyectos de ley.
Bien, otra que está, otro dirigente que se ha empoderado es Martín Menem. Martín Menem, que es un aliado muy importante de Karina como presidente en la Cámara de Diputados, así que creo que va a continuar en ese cargo a pesar de los escándalos que viene arrastrando desde hace tiempo, mientras otra que prepara su partida de el gabinete es Patricia Bullrich, que tiene que asumir como senadora electa por la ciudad autónoma de Buenos Aires, al haberse impuesto con el más del 50% de los votos, y que sería reemplazada tal vez por su segunda, que es otra mujer, o sea, la viceministra, que se llama Alejandra Monteoliva, cargo que a su vez, cuando ella abandone, va a ser reemplazada, va a ser ocupado por un señor que se llama Julián Curi y que actualmente es subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Monteoliva, te cuento que es politóloga, egresó de la Universidad Católica de Córdoba, trabajó en Colombia con la policía combatiendo a las FARC, fue ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba en el año 2013 durante la gobernación de la Sota, hoy fallecido, y también se desempeñó en la policía durante la gestión presidencial del ingeniero Mauricio Macri. Además, fue consultora en El Salvador y trabajó en el modelo de Bukele con respecto a la seguridad y al combate contra las maras. Otro que también se podría ir en los próximos días es el actual ministro de Defensa, el mendocino De Petri, que es un hombre de Cornejo y que fue electo diputado en su provincia. Y aquí se habla de varios posibles reemplazantes, no está nada seguro, pero podría ser, por ejemplo, Luis Juez, que rompió filas con el PRO hace unos meses atrás y que tiene aceitadas relaciones con el presidente Milei. O si no, también se habla del jefe de un militar en un ministerio que en los últimos años viene siendo presidido siempre por un civil. El militar del que estamos hablando es el actual jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, el señor Xavier Isaac, que tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos de Norteamérica y que logró presupuesto durante su gestión para comprar una serie de aviones a Dinamarca, que marcaron un pequeño escandalete porque eran aviones de descarte, digamos, que no le servían más a los dinamarqueses. Inclusive fueron reformados por presión de la diplomacia inglesa para que le desmontaran a estos aviones unos radares que le permitían detectar, misiles y del enemigo por el tema Malvinas, ¿viste? Por si las dudas. Otra candidata a ocupar esta cartera de defensa es Luciana Carrasco, que es la actual número 2 de De Petri, que es la que le ha llevado la agenda hasta estos momentos al ministro y que es su jefa de gabinete en el ministerio. Y por último, también se suele hablar como posibles candidatos, pero ya más con remotas posibilidades, al actual intendente de Mar del Plata, el ex juez Guillermo Montenegro, pero parecería que el hombre está cómodo ahí en la intendencia de la perla del Atlántico argentino. Y también se habla de Cristian Ritondo, un hombre pesado, un hombre
digamos, con mucha personalidad. Y todo esto mientras ha llegado al país el embajador Lamela, Peter Lamela. Llegó Peter, que no es precisamente Peter Pan, ¿no? Llegó ayer, se reunió con el presidente, se tuvo una reunión y bueno, y ya va a comenzar su labor. Seguramente ya le dieron el placet, todo. Y va a comenzar su labor de lobista de los intereses del imperio en nuestro país, dirigido sobre todo a domesticar cualquier intención de rebelión de los gobernadores para que rompan relaciones con China desde el punto de vista comercial, y también acelerar los procesos que ya se le inician a Cristina Fernández de Kirchner, para que merezca la pena, como él lo declaró, que se merece, y tal vez sacarla de la prisión domiciliaria y mandarla, ¿por qué no?, a un presidio que como los que hay en la Argentina, ¿viste? En fin, público, digamos. Bien. Mientras tanto, la política no se detiene y el gobierno, agrandado como Chacarita, se está acelerando distintos proyectos de reforma de ley. El primero es el de la reforma laboral, que va a cambiar por lo menos más de 100 artículos de la actual ley vigente de ley de contratos de trabajo. También van a reformar el Código Penal, haciéndolo mucho más duro y represivo. Y también viene una reforma tributaria que seguramente, con el verso de la simplificación de los impuestos, va a favorecer con la rebaja de impuestos a las riquezas más concentradas y va a equiparar, redistribuyendo con los sectores más débiles, afectando a los sectores populares y de la clase media. Y el gobierno postergaría, porque ya sería demasiado este año, postergaría para una etapa posterior, tal vez el año que viene, una vez aprobado estos proyectos que te dije, la famosa reforma jubilatoria y previsional. El gobierno tiene mucho interés en acelerar estos temas, por lo tanto va a convocar a sesiones extraordinarias y vamos a tener un veranito caliente en el Congreso, en donde vamos a ver cómo se definen en definitiva estos proyectos de ley y cómo juegan todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento para darle su voto afirmativo o negativo. Otro que está trabajando en esta serie de proyectos es un señor que es abogado, que fue candidato junto con el doctor Lijo, propuesto por el gobierno para ocupar hace meses atrás un cargo en la Corte Suprema de Justicia, ampliando sus miembros, que son solamente 3 hasta el momento. Me refiero al doctor García Mansilla, que es ex rector de la Universidad Austral, un hombre que está trabajando en la Universidad Austral, está muy relacionado con la familia Pérez Compán y además muy relacionada con el Opus Dei en la Argentina, a nivel educativo, me refiero, y está trabajando en la Fundación El Faro, que preside el joven Lijo, que no tiene, hasta que yo sepa, no tiene nada que ver con el periodista, y tiene una serie de equipos de abogados provenientes de la Universidad Austral que están trabajando en distintos proyectos, a los cuales nos vamos a referir la semana que viene, porque no tenemos tiempo suficiente en este programa, en este momento.
al que se había corrido el rumor que iba a desembarcar en el gabinete es Santiago Caputo. Se rumoreaba de que podía ser el nuevo jefe de gabinete, pero esto no se dio, sigue siendo asesor del presidente, y vamos a ver esto si trae algún tipo de interna o desencanto de Santiago Caputo en la interna que viene manteniendo con Karina Milei, que se ha empoderado mucho después de las últimas elecciones. A quien realmente salió bastante decepcionado de la reunión que tuvo con Milei fue el ingeniero Mauricio Macri, que se reunió en Olivos con el presidente la semana pasada. No sé si comieron milanesas o qué, pero lo cierto es que Macri salió agrandado, entró agrandado, optimista a la reunión, y se fue bastante decepcionado, porque mientras ocurría la reunión o momentos antes, tuvo que soportar la fuga de 7 diputados del PRO que se pasaron a las Libertad Avanza y cambiaron el amarillo por el violeta. Luego el presidente salió de la reunión diciendo que seguramente el PRO iba a tener en las próximas elecciones del año 2027 un candidato propio. No sé quién será. ¿Será él que se repostulará? Qué sé yo. Pero en sus redes sociales publicó una opinión diciendo que la verdad estábamos atravesando un momento en donde los egocentrismos pasaban por encima de todos los códigos. Bueno, la verdad que Mauricio es bastante egocéntrico también, ¿no? Con un perfil formal muy distinto al del presidente, más educado, más sosegado y qué sé yo, pero bueno, él también tiene su ego, ¿no? Y tiene ¿por qué tener su ego? Porque es un hombre muy poderoso desde el punto de vista empresario y financiero. Parece que también el que tiene los días contados para cumplimentar su función es el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y esto no lo han dicho, no ha provenido de usinas de acá de la Argentina, sino que lo dijo el mismísimo Donald Trump en una entrevista periodística. Y se habla de que se rumorea de que quien podría reemplazarlo en el cargo sería nada más y nada menos que el señor Sturzenegger, que es el autor intelectual de la ley de bases. Bien, ¿cómo andamos en el peronismo? Y ahí andamos con algunos problemas y disconformidades internas. Ayer los intendentes se reunieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le dijeron que están interesados en que él lance un proyecto nacional, un movimiento nacional, ya que no esté limitado a los límites o al territorio de la provincia de Buenos Aires, y esto evidentemente va llevando a un choque con el kirchnerismo más puro, dado que Cristina durante la semana sacó un comunicado en donde criticó la táctica empleada por Axel de haber desdoblado las elecciones y permitido que en esta segunda ronda electoral el antiperonismo pudiera rearmarse, formar una alianza para enfrentar al peronismo. Bueno, la verdad que el resultado electoral de la diferencia del 0,0002%, no sé si esto ha sido tan desastroso para Axel, que más que enfrentarse con Cristina, tiene un enfrentamiento sordo con Máximo Kirchner, al cual algunos compañeros empiezan a referirse a él con el nombre de Mínimo más que de Máximo,
Yo creo que hay grandes presiones de las bases que se van a ir acrecentando, agudizando, para que haya una especie de elección interna dentro del peronismo y las bases puedan elegir a sus candidatos y esto no se dirima más a dedo. El peronismo tiene mucha gente muy joven, gente talentosa, gente muy capaz y gente que está pidiendo pista y se da cuenta de que no tiene espacio con los dirigentes que están manejando la cosa hasta el momento, ¿verdad? Bien, hoy comenzó de nuevo la causa, hoy se dio inicio a la causa de los cuadernos o de las fotocopias que tuvo por protagonista el señor Centeno, que no es precisamente el que creó la ley de contrato de trabajo, sino un chofer que tenía la Casa Rosada, que quemó los cuadernos, aparecieron fotocopias, después pericias, firmas truchadas. Bueno, y están metidos ahí como 60 empresarios que van a tener que ir a declarar y que inclusive entre estos empresarios está el señor Calcaterra, que es primo hermano de Mauricio Macri. Y se habla de un juicio largo, extenso, que puede durar entre 2 y 3 años, con los avatares, ¿no?, que se suelen dar en estas causas judiciales. Bueno, muy lejos de acá y en Estados Unidos hubo elecciones y por una diferencia de 1 millón de votos en la ciudad más importante de todo Estados Unidos, que es Nueva York, que tiene unos 15 millones de habitantes, pegó el batacazo un joven dirigente que milita dentro del Partido Demócrata norteamericano, 34 años, se llama Sohlan Mandami, y desde joven se identifica como socialista desde el punto de vista político. También triunfaron en otros estados, pero ya como gobernadoras, 2 mujeres, también del Partido Demócrata. Mickey Sherrill, que tiene 60 años, fue electa gobernadora del estado de Nueva Jersey, y Abigail Spanberger fue elegida como gobernadora del estado de Virginia. En este último estado residen muchos empleados federales que están afectados, sea por los despidos impulsados por el gobierno de Trump, como por el cierre del gobierno federal, que ya se prolonga en 5 semanas, por no haberse puesto de acuerdo con los demócratas, sobre todo en el presupuesto asignado a temas educativos, de salud, el tema de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Este hombre Mandami es musulmán, nació en Kampala, en un país africano que se llama Uganda. Kampala es la capital de Uganda, de padres hindúes que practican el Islam, o sea que son musulmanes, intelectuales, hombres de la cultura. A los 5 años emigró a la ciudad del Cabo junto a sus padres en Sudáfrica. En Sudáfrica hay una gran inmigración, una corriente de inmigración india muy importante, y a los 7 años se volvieron a trasladar a Estados Unidos y se asentaron en la ciudad de Nueva York. Bueno, desde joven militó en la escuela, con centros de estudiantes, después en la universidad, estuvo en el tema de las ejecuciones hipotecarias y de los desalojos de la población más vulnerable de la ciudad de Nueva York. Es fanático del hip hop y produjo y compuso temas de rap, ¿no? Y en su propuesta, y fue votado mayoritariamente, logró atraer el voto de los inmigrantes sudamericanos, latinos, además del voto negro, y de los inmigrantes que están sufriendo una persecución muy
muy jodida de parte del gobierno de Trump, y propone como proyectos congelar los alquileres que están a la alza en Estados Unidos y que provocan un gran problema habitacional, organizar una cadena de supermercados municipales para abaratar los alimentos, hacer un sistema de transporte público que sea totalmente gratuito, extender el tema de las guardias infantiles para que las madres puedan trabajar y puedan dejar a los niños en horas de trabajo, aumentar el impuesto a los ricos, con lo cual piensa recaudar $9.000 millones al año, y implementar una política de defensa y de protección de los inmigrantes. Ojo, Nueva York tiene la bolsa financiera del mundo, tiene una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es Harvard, y al lado de Nueva York hay una ciudad que se llama Chicago, que tiene el mercado cerealero más importante del mundo. Así que así están las cosas por Estados Unidos. Esto es un fenómeno muy interesante para observar, porque evidentemente dentro de la sociedad norteamericana y después de 2 años de administración patotera del señor Donald Trump, se están produciendo reacciones importantísimas dentro de la misma sociedad del imperio norteamericano. Vamos a escuchar música, porque hablé demasiado. Vamos a escucharla a Gabriela Torres en este tema que tiene que ver con Buenos Aires, que se llama Obelisco, que es el tema número 2, mi querido Guillermo, y que suena así. De amigos, amor y cielo puro, yo andaba en mi silencio por corrientes, con un sueño entre los dientes, lastimado de apretar. Sentí de pronto el contemplarte, tu fría palidez de la lluvia que lavaba tus ojeras azuladas en la espera a tu lado me mojó. Pareces un payaso, obelisco, empolvado en el centro del circo. Ya las luces, la gente y el ruido te salpicarán. Que cumplís penitencia de todos en la gran ciudad. La noche muere en un suicidio de pizza, café, cine y domingo. Se ha quedado sin su gente sola.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, qué acompañamiento que tenía esta piba, nada más que un monstruo como Lito Vitale en el piano, que parecía una orquesta, ¿viste? Cómo toca el instrumento, qué grande. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte. Ayer se coronó en una cancha cordobesa, Instituto de Córdoba, el nuevo campeón de la Copa Argentina, la Lepra Mendocina, camiseta azul, Independiente de Rivadavia de Mendoza, logró imponerse después de sostener un empate 2-2 con los bichitos colorados de la Paternal. Argentino Juniors, el equipo de donde surgió el recordado Dieguito Maradona, por penales, y se impuso 5-3. Así que nuevo campeón, ya tiene asegurado una plaza para la Copa Libertadores de América y una jugosa suma de dinero que se va acrecentando partido a partido según cómo está organizado este torneo. Mientras tanto, en la Liga Profesional de Fútbol, qué mal que anda River. Fue silbado en el Monumental por su hinchada. Empiezan a surgir algunas críticas al muñeco. Perdió de local con un candidato serio al descenso. Así renovó contrato hasta el 2026. Bueno, está bien, tiene banca seguramente con el nuevo presidente, porque hubo elecciones también el sábado. Y perdió con un candidato al descenso, Gimnasia de Grima de La Plata, también, que fue el último equipo que dirigió Diego Armando Maradona. Perdió 1-0 y para colmo se rompió definitivamente la relación entre Borja y la hinchada, porque en el minuto 99, algo así, le dieron un penal, me parece, inventado para ver si podía, darle una mano al árbitro y terminar en empate, y Borja tiró y se lo atajó el arquero Menzana. Mientras tanto... ¡Penales! ¡Se vienen los penales y entramos! Mientras tanto, su primo hermano, Estudiante de La Plata, el León de la ciudad de Las Diagonales, perdió de local nada más y nada menos que con el otro pariente de River, Boca Juniors, que ganó 2-1 y viene levantando su rendimiento. Y se viene un partido. ¿Qué partido? Se viene el clásico Boca River la próxima jornada. Boca agrandado, River de capa caída, pero los clásicos son clásicos, hay que jugarlos y ahí se pone en juego una energía muy especial. Mientras tanto, en la segunda categoría del fútbol argentino, la Primera Nacional, mi equipo, el equipo del Club Atlético Atlanta, los bohemios de Villa Crespo no pudieron ganarle de local al Deportivo Morón. La verdad que fuimos sujetos de un arbitraje muy dudoso que inclinó la cancha y que no fue ecuánime, me parece a mí, con cómo se fue desarrollando, sobre todo a través de roces y fricciones, el partido, y quedamos afuera del campeonato. Se están jugando las semifinales y este fin de semana se enfrentan, por un lado, Deportivo Morón contra el Deportivo Madryn, que finalmente, después del escándalo que tuvo con Gimnasia y Grima de Jujuy, le ganó 1-0 allá con el viento de Deportivo Madryn en la Patagonia. Se enfrentan Estudiantes de Caseros, también conocido como Estudiantes de Buenos Aires, contra el otro Estudiantes, cordobés. También estos cordobeses están en todas partes. Estudiantes de Río Cuarto, también llamado El León. Y de ahí van a surgir los dos finalistas, que yo me animo a decir que el que está pintado para el ascenso es Deportivo Madryn. Veremos del otro lado
con quién tendrá que jugar el equipo patagónico, si con el equipo de Estudiantes de Caseros o con los cordobeses, que tienen la posibilidad de tener un representante más en la Liga Profesional de Fútbol, además de Belgrano y de Talleres. Bueno, mientras vamos preparando nuestro contacto con nuestro invitado del día, nuestro amigo Fabricio Armela, vamos a escuchar un temita interpretado, se llama Walking on the Sun, mirá qué inglés que te estoy diciendo, interpretado por Smash Mouth, tema número 3, y nos hacemos el viajecito a Asunción del Paraguay. And the lawyers, hey, I know it's just a song, but it's fine for the recipe. This is a love attack. I know an outbody's back. It's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion, follow with it and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe tomorrow. But if the office shine, you might as well be walking on the sun. Ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression, and together they toked and they poked out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? That some was spellbound, some were hellbound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks, all hypocrites, because fashion is smashing the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe tomorrow. But if the office shine, you might as well be walking on the sun. Handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe tomorrow. But if the office shine, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Radio con Aguante.
Piezas de realidad. Porque acá no se rinde nadie. Radio con aguante. Radio con aguante. La radio que resiste. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Cadero promueve la erradicación de las violencias en línea o digital en todas sus formas. La violencia digital contra mujeres y niñas o jóvenes es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones por Internet y medios electrónicos. La violencia en línea puede incluir ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. O el doxing, la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Digamos no a cualquier forma de violencia. Comunícate al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, lo prometido, o la deuda o la promesa la vamos a cumplir. Estamos en el avión, estamos aterrizando en el aeropuerto internacional de la ciudad de Asunción del Paraguay, que yo sé que en una época se llamaba Presidente Stroessner, pero espero que haya cambiado de nombre. Y ahí nos espera, prontamente va a salir a la imagen, a la cámara, en pantalla, nuestro amigo Fabricio Armela, uno de los periodistas más valientes, más talentosos de investigación que hay en la República Hermana del Paraguay, y especialista también en el tema de violación de los derechos humanos, que lamentablemente ocurre a diario en nuestros países, y que para mí es un digno representante de la cultura de un pueblo valiente, soberano, que ha sido terriblemente castigado, y que yo lo referencio en este personaje y en esta frase que les voy a leer como introducción. Me refiero al señor don Francisco Solano López, que era el presidente, el dirigente máximo de la República del Paraguay, que en el siglo XIX, y más precisamente un 1 de marzo del año 1870, cuando estaba acorralado por las fuerzas de las Triple Alianza, dirigidas desde atrás por los imperios colonialistas como, por ejemplo, Inglaterra, en Cerro Corá, ya sin un arma, ya con prácticamente un grupo de muy pequeños leales, se afrontó a los fusiles brasileños, y dijo esta frase: muero con mi patria. Luego, de haber recibido los impactos de bala, uno de estos soldados del imperio brasileño lo pateó su cadáver, y mencionó otra frase: «Oh diablo de López», o sea, lo trató como un diablo, como un demonio. Bueno, en fin, aquí estamos con nuestro amigo señor periodista Fabricio. ¿Cómo está, Fabricio?
Buenas tardes, Martín. Un saludo para vos, un saludo para la gente de la radio, los trabajadores, las trabajadoras de la radio y por supuesto la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, Fabricio, muchas gracias por estar en nuestro programa. Estás una vez al año. Afortunadamente para vos, porque yo soy bastante hinchapelotas e insistente con nuestros invitados, colaboradores y entrevistados. Pero decime, una curiosidad, el aeropuerto de Asunción del Paraguay, ¿se sigue llamando Presidente Stroessner? Ya no. Ah, bueno, menos mal. Sí. Casi toda, por no decir toda, la simbología de culto al tirano fue retirada, ya digo casi toda porque quedan algunas que otras instituciones que conservan placas o cosas así, pero bueno, en su momento casi todo llevaba su nombre. Claro. La ciudad, hoy Ciudad del Este, fronteriza con Brasil y con Argentina también, la triple frontera se llamaba Ciudad Puerto Presidente Stroessner, el aeropuerto Presidente Stroessner, el estadio Presidente Stroessner, la quiniela Presidente Stroessner, la canchita de barrio Presidente Stroessner, todo, claro. Pero casi todo eso desapareció. ¿Y cómo se llama actualmente? Silvio Pettirossi. ¿Y quién fue Silvio Pettirossi? Silvio Pettirossi fue uno de los primeros aviadores de este país. Bien, mirá. Sí, mucho más correcto que lleve ese nombre, ¿no? Bueno, se repite un poco la historia porque hace unas semanas atrás tuvimos contacto con Chile. Ahí tenemos un amigo Orellana. Y también le pregunté lo mismo. Y me dijo que justamente el Aeropuerto Internacional de Santiago tiene el nombre de un aviador. Se repite un poco esta historia, bueno, por la actividad, ¿no? Evidentemente, pero él me dijo que Chile a él le gustaría que tuviera otro nombre, ¿no? El aeropuerto, que el aviador ya cumplió, bueno, ya voló, hizo el primer vuelo, pero por ahí algo más próximo que podría ser o Neruda, o Víctor Jara, o Salvador Allende, o qué sé yo, o Gabriela Mistral, ¿no? Algo más acorde a lo que es la cultura del pueblo chileno. Y personajes de alto vuelo. Sí, alto vuelo. Muy bueno. Escúchame, Fabricio, y después ya vamos entrando en tema, como para distender la cosa, porque vamos a hablar de temas duros seguramente. Los paraguayos aman el fútbol, igual que nosotros. ¿Vos de qué equipo sos? El Ciclón de Barrio Obrero, el Club del Pueblo. Ajá. El único club, uno de los dos clubes de América Latina fundados por una mujer junto al Junior de Barranquilla. ¿Y cómo se llama ese equipo? Cerro Porteño. Cerro Porteño, vamos todavía. Claro, sí. ¿Y Cerro Porteño tiene su cancha en el Barrio Obrero de Asunción? Así mismo. Oh, sí. ¿Cómo me lo perdí? Vos sabés que yo hace como 10 años atrás hice un viaje veloz en una combi que llegamos, no sé, como un cohete a Asunción del Paraguay y me hospedé con una familia en el Barrio Obrero, pero yo no sabía que Cerro Porteño tenía la cancha ahí. Mirá vos. Sí. Sí, bueno, hace poco, en estos últimos años, se jugaron 2 finales de la Copa Sudamericana ahí. Colón de Santa Fe fue uno de los protagonistas de una de las finales y Racing fue el protagonista de las otras finales, con suertes diferentes. Ajá. Bueno. ¿Y Cerro Porteño, cuál es su clásico rival en el Paraguay? Olimpia. Olimpia sería como River, Cerro Porteño como Boca, ¿cómo es la cosa? Y es así más o menos, son analogías... Es más popular, certeras, más callejero, o sea, el Barrio Obrero es la Boca, acá. Una cosa así. Claro. En cambio, Olimpia más cajetilla, digamos, más clase media, para arriba, ¿no? Sí. Bueno. Que las analogías son correctas. Bueno. ¿Cómo andan las cosas por allí, mi querido Fabricio? Bueno, siempre turbulentas, ¿no? Sí. Siempre turbulentas, ¿no? Estamos promediando un poco más de la mitad ya de gobierno, del gobierno de Santiago Peña. Uh-huh. Santiago Peña es un empresario que viene del sector de las finanzas, del sector de la banca. Uh-huh. Fue gerente de varios bancos, fue CEO de varias empresas financieras y tal. Uh-huh.
2020, hasta el 2028 el presidente de la República, mitad de mandato, del Partido Colorado, es del sector específicamente del Partido Colorado, que es dirigido por Horacio Cartes, un empresario sindicado por numerosos crímenes a nivel internacional, lavado de dinero, contrabando también, ¿no? Contrabando de cigarrillos, de armas, de drogas, de todo un poco, sí. ¿no? Hay un sincretismo mafioso ahí. Y es dueño de una importante cantidad de negocios en este país, de estaciones de servicio, de medios de comunicación, supermercados. ¿Hidroeléctricas y represas? No. No. Ajá. Las hidroeléctricas son estatales o binacionales, las que tenemos, ¿no? Estatales o binacionales, sí. Pero muy buena relación con Mauricio Macri, ¿no? Muy estrecha relación con Mauricio Macri, sí. Ellos fueron presidentes de nuestros respectivos países en simultáneo y tuvieron acuerdos y relaciones muy importantes en el marco también. Bueno, Horacio Cartes también es dueño de un club de fútbol, es empresario. Una de sus áreas también es esa, el Club Libertad. Ajá. Y bueno, encuentros que giraron en torno también a acuerdos en relación a la FIFA, muchas cosas ahí, ¿no? Claro, Son amigos muy, muy cercanos y hasta donde se tienen negocios conjuntos también. Claro, porque la Conmebol está en Asunción del Paraguay. Así mismo. Claro, Sí. claro, seguro. Claro, así que ahí hay un nido muy importante de intereses, ¿no? Y sí, hay muchos cruces de intereses ahí, sí. Claro. ¿Y cómo va promediando el gobierno de este muchacho ligado a las finanzas internacionales en el Paraguay? Y como es lógico, ¿no? El gobierno de Santiago Peña ha desarrollado de una manera muy, muy pulcra y sistemática los acuerdos y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Ya logró ejecutar en esta primera parte de su gestión una importante reforma del sistema previsional que entrega al Poder Ejecutivo el control de las principales cajas fiscales de nuestro país, la más importante, que es la del Instituto de Previsión Social, que tradicionalmente fue gestionada en cogobierno entre representantes del Poder Ejecutivo, de los trabajadores, de las centrales sindicales y de las patronales, ¿no? Sí. Un consejo de administración que resolvía la administración de los recursos del sistema previsional más importante en nuestro país, que es el Instituto de Previsión Social, en coadministración tripartita, ¿no? Eso dejó de ser así a partir de la reforma de la Ley de Jubilaciones y Pensiones. Crea una superintendencia de jubilaciones que de facto se apodera de todos los fondos que pertenecen a los trabajadores, que no son fondos del Estado paraguayo, no son fondos del fisco, y los deja al arbitrio de las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Y esto es sumamente grave porque el conglomerado de intereses económicos y políticos que administra nuestro país viene hace muchos años buscando la manera de hacerse con esos cuantiosos recursos para destinarlos justamente al sector financiero o al sector inmobiliario, en carácter de préstamos, en carácter de diversas figuras que utilizan para prestar esos fondos a la especulación inmobiliaria, a la especulación financiera en general, ¿no? Esto todavía no se ha terminado de ejecutar porque hay múltiples trabas institucionales en relación a la instalación de este nuevo modelo de gestión de los fondos previsionales, pero va a ocurrir. El marco legal ya está hecho, ¿no? Se ha logrado una mayoría parlamentaria en ese sentido, no sin grandes movilizaciones, no sin grandes respuestas de los sectores sindicales, sociales y populares, ¿no? Esa sería, digamos, el principal mandato del FMI, que ya lo ha cumplido. Y bueno, ahora mismo el estudio del presupuesto 2026 está en pleno desarrollo en el Congreso, con una mayoría parlamentaria oficialista, que bueno, puso un tope al llamado déficit fiscal en un 1.4%, y está tratando de ceñirse el estudio del presupuesto a esos topes, ¿no? Claro. Y eso en términos concretos implica
vaciamiento aún más de ciertos programas y ciertas políticas sociales que han acolchonado en gran medida en los últimos años, pese a ser muy pequeñas, muy escasas, han acolchonado de alguna manera la profunda crisis que se desprende de este modelo precisamente, ¿no? O sea, de la pérdida escandalosa del poder adquisitivo del salario, ¿no? de los trabajadores, y aún así es importante remarcar, ¿no? el trabajo formal en Paraguay, la población económicamente activa en Paraguay que tiene un empleo formal representa apenas el 25% de la fuerza laboral. El otro porcentaje, absolutamente mayoritario, el 75%, se desarrolla sus actividades económicas en el marco de lo que le llamamos, ¿no?, la economía subterránea. Claro, ¿no? claro. Trabajos extremadamente precarizados o directamente trabajo informal o negocios ilícitos, ¿no? Claro. Las tres vertientes de esa economía subterránea, que es la que de facto mueve, digamos, la economía paraguaya. Y decime, para darnos una idea de la dimensión, dos cifras te pido, más o menos. ¿Cuál es la población activa del Paraguay en millones de laburantes? ¿Cuántos de esos millones de laburantes están sindicalizados? ¿Y cuántos de esos millones aportan, por ejemplo, a esta caja? Para darnos una imagen de la dimensión de estos negociados. Sí, hay un aproximado de 4 millones de personas que componen ese porcentaje de la población económicamente activa, ¿no? Sobre una población del Paraguay que tiene... ¿Cuál es la población del Paraguay? 7 más o menos. 7 millones, más del 50% labura. Sí. Bueno, está. Sí. Está, digamos, activa económicamente en diversos rubros y en diversas condiciones, ¿no? De esos 4 millones, el 25% está en la economía formal. Está en blanco, entre comillas, de alguna u otra manera aporta al sistema jubilatorio, tiene ciertas prestaciones sociales, perspectiva de jubilación, seguro médico, etcétera, etcétera, ¿no? 25% de los 4 millones. 850.000 personas, más o menos. Y de ese 25%, rondará un casi 5% la fuerza laboral formal sindicalizada. Bueno, o sea que... Número muy bajo. Muy bajo. Un porcentaje que se distribuye entre 6 o 7, porque creo que una ya perdió centrales sindicales. 7, una digo que ya perdió su estatus legal de central, pero serían 6, casi 7 las centrales sindicales entre las cuales se distribuye ese 5% del 25% de 4 millones. O sea que con 6 centrales sindicales, la clase obrera o trabajadora está muy, muy desprotegida, digamos, desde el punto de vista de su defensa de los derechos laborales, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, poniendo un ejemplo, volviendo a la cuestión de la reforma del sistema jubilatorio que se ejecutó en el año 2023. Sí, a finales del 2023. La mayoría de estas centrales sindicales firmaron un acuerdo con el Ministerio de Trabajo del actual gobierno para avalar esa reforma del sistema jubilatorio. La mayoría, con honrosas excepciones, firmaron una especie de cheque en blanco porque el documento final de esa reforma jubilatoria se conoció prácticamente al momento de ser estudiado en el Congreso y de ser aprobado de una manera sumamente veloz. O sea, prácticamente fue un cheque en blanco, porque uno puede prestar un acuerdo luego ya de una negociación y luego de imponer condiciones y luego de tener la gente en calle. Nosotros creemos, el sistema jubilatorio de Paraguay necesita una reforma. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que la mayoría de nuestros países, no en este sentido, ¿no? Claro. No en el sentido del que se dio, ¿no? El sistema tributario y el sistema jubilatorio en Paraguay son profundamente injustos, ¿no? Pero claro que sí necesitan reformas, no como se dieron, ¿no? Y sobre todo no con el aval de las representantes legales, por lo menos, de la clase trabajadora, a un proyecto que estaba casi en blanco, ¿no? O sea, eran declaraciones públicas y aéreas, no un proyecto concreto el que se
es el que se avaló, ¿verdad? Después hoy hay muchos inconvenientes que está teniendo el gobierno para la ejecución de ese proyecto de ley, pero el proyecto está, el marco legal está, ¿no? Claro, claro. Y decime una cosa, desde el punto de vista laboral, ¿existe una ley de contrato de trabajo que proteja al trabajador? ¿Existen tribunales laborales? ¿Son efectivos esos tribunales del trabajo o están pintados? Y después te voy a preguntar, te pregunto todo esto, ¿sabes por qué? Porque en la Argentina el gobierno libertario que tenemos, que vos lo conocés muy bien, está implementando una serie de proyectos justamente en el aspecto jubilatorio, en el aspecto tributario, en el aspecto laboral, y endurecimiento del Código Penal también, y precisamente el argumento es: nosotros estamos estancados hace 70 años, que curiosamente es con el surgimiento del movimiento peronista, los 70 años, mientras otros países vecinos como Paraguay, como Chile, como Bolivia, han crecido y están mucho mejor y nosotros hemos descendido. Y yo veo que el modelo más o menos se asemeja al que está en Paraguay. Y si vos en Paraguay me decís que hay de 4.850.000 sindicalizados y que de la fuerza activa laboral solamente el 25% o de esos 850.000 hay un 25% que está en blanco y las jubilaciones están en baja, no sé qué tipo de información nos hacen llegar el gobierno libertario argentino. Bueno, pero esos números son ideales y son deseables para un gobierno como el de Javier Milei. Agregarle otros números de la macroeconomía, Paraguay sí es verdad que tiene un crecimiento económico bastante estable, bastante sostenido en los últimos años, en detrimento de las mayorías trabajadoras. Claro. Todos estos números, todos estos modelos, todo esto que estamos describiendo, por supuesto que para mí es perfectamente coherente que sea envidiable para un modelo como el del gobierno argentino, pero son números que dejan en la ruina a la mayoría trabajadora, ¿no? El salario ha perdido más del 70% de su valor en los últimos años, ¿no? Es absolutamente inviable que una familia pueda sostenerse con uno, incluso dos salarios mínimos legales, una familia promedio, ¿no? En Paraguay. Ajá. Por eso es que la economía informal tiene una preponderancia, un papel muy importante, ¿no? Casi nadie ahí que pueda vivir de un solo trabajo, la mayoría changuea, hace trabajos informales, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas las consecuencias que eso implica para todos, ¿no? Para el desarrollo de la vida, de la salud, de las relaciones, de todo, ¿no? De todo, para el desarrollo de la vida en general. Entonces sí, para mí es, digamos, respondiendo a tu pregunta, sí, para mí es coherente que envidien. De hecho, normalmente de la prensa argentina también hay cada tanto reciclan un mismo discursito, ¿no? Del el milagro paraguayo. Sí, claro. Lo que ha crecido Paraguay, lo que crece Paraguay. Hay que invertir en Paraguay. Sí. Y tal cosa y tal otra, ¿no? Porque es un modelo más estable. Ciertamente es un modelo más estable para ellos. Claro. ¿No? Para esa pequeña minoría de millonarios que se enriquecen con la especulación inmobiliaria, que se enriquecen con la superexplotación de la fuerza de trabajo, con la especulación financiera. Bueno, el boom de la construcción en Paraguay es una locura. Eso es especulación inmobiliaria y lavado de dinero, pero de acá a la China. Claro. Es así. Claro. Bueno, después te voy a hablar, te propongo ir a un recreo musical. Esto te va a gustar a vos. Mirá, vos sos un tipo culto, informado, te gusta la música. Mirá, el rey Enrique VIII, el que le cortó la cabeza por lo menos a 3 de sus 7 mujeres, porque no le daban un hijo varón, ¿no? Y que gobernó en la Edad Media de la Inglaterra, y después su mejor heredera sería una mujer, Isabel I, nada más y nada menos, ¿no? Tenía cierta sensibilidad artística, porque el hombre era músico, ¿no?
y dejó escritas varias partituras, entre ellas la que vamos a escuchar ahora, que se llama Hélas Madame. Es un tema que a mí me encantó, rompe un poco así, nosotros pasamos mucha diversidad musical, y bueno, te invito a escucharla y luego a retomar dos temas que me interesan mucho. Una que tiene que ver con una flagrante violación de los derechos humanos que se está dando en un sistema penal, en un sistema carcelario penal paraguayo, con una huelga de hambre, conocido como el caso Lichita, o relacionado con el caso Lichita, sucedió hace un tiempo atrás, y el otro con esto de la especulación mobiliaria de un diputado, exdiputado, libertario, que fue sorprendido con su secretaria cruzando la frontera con muchos cientos de miles de dólares en una valija y que quisieron comprar muchas propiedades en Asunción del Paraguay. Bueno, de eso vamos a hablar después de escucharlo a don Enrique VIII. ¿Qué te parece? Perfecto, acá estamos. Ahí vamos. Vamos con Enrique VIII y Hélas Madame. Hélas, madame, celle que j'aime tant, souffrez que soit votre humble servant, votre humble servant, je serai à toujours, et tant que je vivrai, autre n'aimerai que vous. Tant que je vivrai, autre n'aimerai que vous. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Esperando la conexión con nuestro amigo que se debe haber ido a tomar unos mates, un tereré por ahí, descansando un poco. Así que, y nos transportamos nuevamente en el tiempo del país del té inglés, el mejor té del mundo, a Asunción del Paraguay, la capital del té.
tereré. Así que el tereré en realidad fue algo que descubrieron los jesuitas con las famosas misiones, que cuando misionaron con el pueblo guaraní se dieron cuenta de que ellos cosechaban o plantaban una plantita que les llamaba la atención, que es la famosa yerba mate, y que su consumo es el más extendido como infusión en esta parte del cono sur. Así que bueno, Fabricio, ¿estás por ahí o no? ¿O se fue? Huyó nuestro amigo Fabricio. Bueno, mientras esperemos que aparezca en cámara nuevamente, te voy a leer algunas cosas interesantes del triunfador de las elecciones norteamericanas en Nueva York. A ver, intenta, o se cortó la comunicación, o intenta de nuevo hacer una comunicación con Fabricio. Bueno, la verdad que Mamdani es una figura que se suma ya a la aparición de algunos dirigentes demócratas dentro del ala izquierda, digamos, de ese partido, como Bernie Sanders y como Alexandria Ocasio-Cortez, que por su trascendencia tienen la posibilidad de trascender o de proyectarse a nivel de la política nacional norteamericana. Luego, digamos, como sabemos, hay un ala más centrista dentro del Partido Demócrata, a la que pertenecen las dos mujeres que fueron elegidas en dos distintas gobernaciones en la fecha de antes de ayer. Este hombre tiene 34 años, es muy joven, tiene mucho tiempo para seguir evolucionando en la política norteamericana, y fue elegido llevado el escrutinio del 91% de los votos, con el 50,4, casi el 51% de los votos del padrón electoral habilitado a tal efecto. Y bien, que fue una participación récord, ¿no?, que no se registraba desde el año 1969, pese a los intentos del presidente Trump y de poderosos millonarios como Elon Musk de neutralizar el avance de Mamdani con mensajes, digamos, fakes y todo esto a través de las redes sociales y poderosas inversiones dinerarias. Él es musulmán, como te dije, nacido en Uganda, y va a asumir la alcaldía de la principal ciudad norteamericana el próximo 1 de enero. Y logró cautivar y movilizar masivamente a los jóvenes de su ciudad, que prácticamente se volcaron a la calle como una especie de ejército de voluntarios y que le permitieron transmitir su mensaje, que se centró en el altísimo costo de vida que hipoteca, digamos, las posibilidades de desarrollo y ascenso social de los norteamericanos, de los neoyorquinos, en las promesas de establecer colectivos y transportes a través de transporte público gratis a través de los colectivos, de una red de colectivos, congelar los alquileres precisamente para favorecer o regular los alquileres para favorecer la propiedad de los trabajadores, un cuidado infantil gratis a través de salitas para niños, y una red de comercios que sean administrados por la misma municipalidad para abatar el acceso a los medicamentos. Bueno,
Esto ha provocado cierta desconfianza en las élites de la misma ciudad, habida cuenta de que cómo lo va a bancar todo esto. Y él lo tiene resuelto a través de la suba de impuestos que tendrán que pagar la gente más rica que tiene ingresos a partir de $1 millón anuales. Y también va a equiparar la tasa fiscal que rige en Nueva York a la de Nueva Jersey, que está en un 11,5% y que le permitiría a todo esto sumar o alcanzar la suma de $9.000 millones de dólares. La verdad que ha sido una pésima noticia la elección de Mamdani para el presidente Trump, porque a pesar de las amenazas que le ha propinado Trump antes de la elección de bloquearle los fondos federales que el gobierno debe mandar a los distintos estados, y que esto conspiraría contra el desarrollo de la obra pública, y también con la idea de, digamos, de crearle a la población la fantasía o el temor de un caos permanente que afecte la vida normal de la sociedad. En definitiva, es muy posible que Trump trate de correlacionar la personalidad de Mamdani con archienemigos en el plano internacional como Nicolás Maduro, por más que sean dos casos y personalidades muy distintas, o de decirles a los norteamericanos tengan cuidado con esta opción política porque se viene Cuba o Venezuela en la sociedad norteamericana. Bueno, lo cierto es que en conferencia de prensa el reciente electo alcalde por Nueva York manifestó: los neoyorquinos merecen un gobierno en el que puedan confiar. Cuando asuma el cargo el 1 de enero del año 2026, va a comenzar una nueva era para la ciudad, una en la que todos nos sintamos involucrados. También tuvo palabras hacia Trump, diciéndole: es un presidente que hizo campaña prometiendo alimentos más baratos y ahora ha llegado al extremo de recortar los beneficios del programa de asistencia nutricional para afectar a 2 millones de neoyorquinos. No obstante, si alguna vez hay algo de lo que pueda hablar que pueda beneficiar a la gente de esta ciudad, estoy dispuesto a hablar con cualesquiera al respecto. Bueno, declaraciones del nuevo dirigente estrella de la política norteamericana. Nos vamos a un corte musical con Mía por Rosana Tadei y nos volvemos a encontrar a ver si restablecemos el contacto con Asunción del Paraguay. Trajo una porción de sueños al llegar, trajo el canto de la estrella más cercana. Al llegar cantó la nota que faltaba, entonando llegar, trajo pequeñas melodías, las lanzó por el aire a volar, a volar, a volar, a volar. Cada segundo
Al llegar cantó la nota que faltaba. Al llegar ella cada segundo es la vida entera, cada segundo es la vida entera, cada segundo es la vida entera, cada segundo es destinos y flores, bienes y juego, la alegría, destinos y flores, bienes y fuego, la alegría de los soles que llevo en el corazón de tus dones, te llevo en el corazón. Sé en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, muy bien. Estamos aquí de regreso. Seguimos con el problema con la conexión. Bueno. Seguimos. Algo ha ocurrido ahí en la conexión. Pero bueno, seguimos intentando. En el plano internacional, te cuento que en la franja de Gaza el acuerdo de cese del fuego es muy frágil, es muy débil. Israel sigue violando constantemente el mismo, está bombardeando, no cesa en los bombardeos a la población civil, con el argumento de que hay resistencia contra el ejército israelí por parte del grupo Hamas, calificado por Israel como un grupo terrorista, contra atentados contra soldados de su ejército. Lo cierto es que la población gazatí está regresando como puede a sus casas o al lugar en donde estaban edificadas sus domicilios, sus casas, que está todo destruido, y están sufriendo los embates de la aviación israelí, que destruyó en los últimos días 2 edificios en donde murieron 7 familias, con el argumento de que ahí hay nidos de terroristas, de milicianos, de resistentes de Hamas. Lo cierto es que las organizaciones internacionales están denunciando, humanitarias, están denunciando esta situación, y hasta el momento solo han podido entrar a través de las fronteras solamente el 15%, o de los pasos permitidos en las fronteras por Israel, el 15% de los camiones con ayuda humanitaria, lo que implica alimentos, ropa, medicamentos, agua, para satisfacer las necesidades de la población civil. Solamente un 15% de 9.000 camiones que están demorados tras los pasos fronterizos. Por un lado, ha habido intercambio de prisioneros, algunos prisioneros liberados por Israel de las mazmorras han salido hacia la franja de Gaza y han llegado con evidentes signos de maltrato y de tortura. Por otro lado, Hamas está devolviendo en cuotagotas a los rehenes y también a algunos cadáveres que están en condiciones muy malas, porque muchos de ellos fallecieron como consecuencia de los atentados y los bombardeos a los túneles que llevó a cabo el ejército israelí.
Y esto ha motivado a la dirigencia de Hamas a pedirle a los mediadores como Qatar y como Egipto que se pongan en contacto con la diplomacia norteamericana para tratar de frenar esta situación. En el otro conflicto bélico que hay en el mundo, que es Rusia y Ucrania, se había programado una cumbre entre Trump y Putin que no pudo ser. Trump dijo que está decepcionado con Putin. Rusia sigue avanzando en el frente de combate. Se acerca el frío y el invierno en Europa, y el frío ahí es muy, muy, muy heavy. Rusia va recuperando poblados y poblaciones con un claro sentido estratégico, y cada vez se le hace más difícil a Ucrania resistir a las fuerzas armadas rusas. Además, a través de su canciller, Rusia le advirtió a la OTAN que no suministre nuevas armas de detección y neutralización de drones, que son la nueva arma aérea, y que esto podría tensionar aún mucho más la situación bélica. El otro centro de conflicto en el mundo, en donde la tensión no afloja, es en el Mar Caribe, en donde Estados Unidos ha movilizado por lo menos 8 buques y un submarino nuclear que estaba ahí por el Pacífico frente a las costas venezolanas. Sigue bombardeando lanchas, que es con el argumento de que son narcotraficantes, trasladan droga y qué sé yo, y resulta ser que sin ninguna prueba fehaciente ni que permita, digamos, convencer a la prensa internacional de que ese peligro del narcotráfico está frente a las costas de Venezuela, que por otro lado moviliza a su ejército, a sus milicias populares, también fortalece junto a Colombia la frontera que tienen en común. Mientras México también convocó a los delegados de Estados Unidos en el marco del acuerdo de defensa que tiene con el gran país del norte, para que les brinden información sobre el despliegue militar y los ataques que se están llevando a cabo en el Caribe. Así que todo esto no hace más que crear un gran estado de incertidumbre, de zozobra, y hace temer por lo que pueda definirse en los próximos días. Bien, nuevamente música, y una música acorde a todo lo que estamos analizando. Él está de gira en la Argentina, está radicado 6 meses en España, 6 meses viene a la Argentina, se llama Miguel Cantilo, es un gran compositor y autor de rock nacional, y el tema que vamos a escuchar de él tiene varios años, pero tiene una actualidad vigente impresionante, como todas sus letras, cuando conformaba el grupo Punch en España, y se llama La Jungla Tropical. Queridos amigos, estén en donde estén, la carta que escribo espero llegue bien. Estoy en la selva luchando por vivir, con monos que cuelgan y víboras sin fin. Gorilas de barrio, macacos de salón, hipopótamos de buena posición, jirafas histéricas y tigres rayados, leones tiranos en calles de pantanos, aquí en la jungla tropical. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. La ley de la selva impera por aquí,
hay mucha violencia, se comen entre sí. Vivimos del canto, los pájaros y yo, pero es muy difícil que no nos coma el león. Pero sin embargo, la bestia más feroz camina en dos patas y piensa como yo. Sus armas de fuego imponen el terror. Jugando al safari, ahí viene el cazador. Aquí en la cumbia tropical. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Nativos que tocan el tambor, nos hemos reunido para vivir el rock. No hay nadie que falte a cada recital y los elefantes protegen el lugar. Los monos bailando se amacan en el swing y toda la fauna se quiere divertir. Hasta hay cazadores que vienen a mirar y con las canciones se olvidan de cazar. Aquí en la cumbia tropical. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Queridos amigos, me quiero despedir. Me quedo en la selva luchando por vivir. Espero que vengan a ver un recital. Es lo único bueno que aquí puede pasar. En la cumbia tropical. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, temazo de Miguel Cantilo y Punch. Hemos perdido el contacto con nuestro entrevistado, el periodista Fabricio Armela. Y bueno, ya estamos casi sobre el fin del programa. Uno de los temas que quedó pendiente, se los paso a leer, porque uno de nuestros oyentes es el doctor Eduardo Tabani, abogado de profesión, que es el actual presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la Argentina, y que ayer, al enterarse de la difusión del programa, me dijo que si podíamos tratar un tema que es muy delicado. Se trata de presas políticas en el marco del Estado paraguayo, desaparecedor de una niña y el asesinato de otra. Las dos chicas habían nacido en la Argentina y esto provocó la destrucción prácticamente de la familia. Y me hizo llegar el siguiente comunicado, que era lo que yo quería profundizar con Fabricio y que lamentablemente no se pudo dar. Las compañeras presas políticas del Paraguay, Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, se vieron obligadas a levantar la huelga de hambre porque su salud estaba muy deteriorada, pero el penal no les proveía alimento y les retiraron la sal y el azúcar que usaban para aliviar los malestares, vómitos y mareos propios del ayuno prolongado.
esta situación está invisibilizada en el Paraguay. Esto es tortura y abandono, sostiene el comunicado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Exigimos atención médica inmediata y provisión de alimentos. Denunciamos públicamente la responsabilidad del Estado paraguayo y de las autoridades del penal Martín Mendoza en emboscada. Firmado atrás, ¿dónde está Lichita? Eran niñas, familia Villalba. Vuelvo a repetir, comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la República Argentina que preside el doctor Eduardo Tabani. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir, ya se nos cortó, veremos después si retomamos el contacto con Fabricio Armela, lo aprovechamos lo más que pudimos y nos vemos de aquí a una semana con la presencia del ex intendente fiscal de la República y actualmente desempeñando la profesión de abogado del doctor Aníbal Ibarra. Así que a cuidarse, a pasarla lo mejor posible este fin de semana. Y se viene, aprovecha el sábado, se viene la noche de los museos, impresionante. Así que dormite una buena siesta y elegite el museo, que va a haber centenares de museos abiertos en la República Argentina para que puedas ir a verlos. Chau, nos vemos.